Sin duda alguna que hay una filosofía constante que nos lleva a la comprensión de lo que es la procreación, la destrucción y la regeneración desde la sexualidad. Ella es el eje y más allá de eso está presente el género como símbolo intangible o no. Está ella en toda la creación. Si tenemos esta dimensión holística y plena, pudiéramos derrumbar tabúes en relación al sexo y a la sexualidad como algo pecaminoso. Eso es cuesta arriba, ya que en lo ontocomunicativo actual hay muchísimas creencias ocultas, erráticas. Un aspecto importante es cómo se comienza a hacer ciencia a partir de aquel conocimiento innato del uso de la sexualidad. Y esa epistemología hoy día es el motor del ser humano, donde se explican y se hacen prenopsis en base al comportamiento del ser humano y a las leyes en relación a la sexualidad. Sin embargo, en muchos humanos también reina el sentir del amor en el uso de la sexualidad, afortunadamente. Y en ese sentido el amor está orientado hacia el bien, como ya lo decía en concordancia la ética socrática en conócete a ti mismo, la platónica en tener una sana convivencia, la aristotélica en la ética de la virtud. Lo ideal es tener un solo lenguaje en el uso de la sexualidad y es de corazón a corazón. Y aun cuando hoy los neurocardios dicen que el corazón piensa e intuye, es la dimensión comunicativa, no verbal, congruente y armónica que se presenta en la pareja o en las parejas para cultivar ese amor. La razón pareciera que emerge luego del uso de la sexualidad, luego de que esos dos corazones se expresan en uno solo, en una danza cósmica donde se rinden a la entrega y entonces comienzan las exclusiones, las ideas, como nos dice Foucault profundamente, que a veces las generaciones son sometidas arbitrariamente por el racionalismo. Y esas mismas generaciones a veces están desentendidas del estudio filosófico y ético, que están no tanto a favor del racionalismo y se entregan al pragmatismo, a la experiencia emocional con todas sus consecuencias, con un a veces sinsentido y a veces un pensamiento doxático. En todas las eras, antes del Neolítico, en todas las eras, la sexualidad ha sido usada como placer y castigo. De manera que ella, por sí misma, no es pecaminosa, sino lo que el ser humano y con sus creencias erráticas hace uso de ella. Dentro del marco referencial interpretativo con predominio fenomenológico y llegando a una complejidad, porque la información y el conocimiento innato, natural, experiencial de la sexualidad no es sencillo, es todo un tejido que amerita reflexión. Reflexión en el uso
desde aquellos tiempos remotos hasta hoy. Y tiene que ver con las vivencias, las experiencias de las personas individuales en comunidad, en cultura y en los tiempos. Asumo una relación empática con el discurso reciente que dio el doctor Saad en relación a esa cosmovisión interpretativa de la sexología y de la sexualidad en diversas cosmogonías. Cabe destacar en nuestro tema de hoy varios aspectos: cómo se presenta lo filosófico y lo ético, cómo está el conocimiento versus la epistemología. Aquel era un conocimiento innato. ¿Cómo podemos percibir la unidad en la diversidad? ¿Cómo lo ontológico y lo transhumano, entiéndase lo divino de divinidad, se oculta para que se redescubra todas las consecuencias de esa sexualidad? Veremos algunos paradigmas socioculturales referidos a algunas cosmogonías, donde se destaca la conciencia como reflejo subjetivo de sus propias realidades e intereses, donde priva totalmente lo religioso en muchas de esas cosmogonías y no lo espiritual. Otro tema relevante que podemos percibir es toda esa herencia transgeneracional que venimos teniendo desde tantas creencias culturales a partir de la cosmogonía, y distinguir allí la vital importancia de reafirmar el monismo presente en las cosmogonías que referiremos, como por ejemplo la Anunnaki o Sumeria, la hebraica, la grecorromana, la nórdica y algo de la mesoamericana. Es todo un complejo sistémico, cómo se están relacionando cada una dentro de esa diversidad. No solo en la sexualidad, hay otros elementos importantes, culturales y de construcción de este devenir humano, donde si viéramos la esencia de esa unidad, de la maravillosa y radiante energía de la sexualidad, dada como hecho natural, divino y creativo, sería entonces otra experiencia de menos dolor en el quehacer humano de la sexualidad. En palabras del doctor Saad, nos refería a la Torá cuando dice: el que tenga ojos que vea. Y en el Zohar, que los hombres solo ven la vestidura, está haciendo un llamado a buscar más allá, a interpretar, a leer las metáforas detrás de la letra, detrás de la imagen, detrás de la escultura, y encontrar algo sorprendente, que es la androginia en la cosmogonía. Increíble, ¿verdad? Los ángeles y los arcángeles también presentan la androginia. Andros quiere decir varón y gine quiere decir mujer. De manera que la androginia es la presencia de los dos géneros
en este caso, en el mismo Dios creador y sus dioses y sus diosas. Por lo tanto, el origen divino de la sexualidad está allí. Si revisamos en la cosmogonía de Sumeria, la antigua Mesopotamia, que traen una herencia de los Anunnakis, y estos a su vez de un origen divino, donde la creación generó tanto varones como mujeres y tuvieron que muchas veces unirse para procrear. Y en otros momentos, solamente con el pensamiento lo generaban. Sin embargo, dentro de la cosmogonía sumeria, que influye mucho después en la hebraica, podemos encontrar la teoría de la creación, no solamente por pensamiento divino, sino por manipulación genética. Y en esa manipulación genética también tenían que unirse los espermatozoides con el óvulo. Presente allí entonces los dos géneros. En la cosmogonía hebraica podemos observar en el arte la presencia andrógina en los ángeles y en los arcángeles, como lo dijimos hace rato. En el Génesis nos dicen, Dios creó a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Quiere decir que creó el género masculino y femenino y luego fue separado. He allí la unidad en la diversidad. Quizás por eso, se genere esa ansiedad y esa necesidad de la unión sexual, porque es originaria. Se puede observar desde lo ancestral, desde ese origen divino. Así podemos encontrar otro elemento interesante, como la primera mujer de Adán fue Lilith o Lili. Como ella entendió que eran iguales porque habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, se rebeló contra Adán y no quiso caer en sus solicitudes y se fue. Sucede después que por haber hecho esto es castigada. Viene el castigo, y el castigo es por el uso de su discernimiento, de su libre decisión, y en este caso, contrario a lo que veremos más adelante, fue por no usar su sexualidad. Aquí aparece otro elemento que es el castigo. Podemos interpretarlo y acoplarnos en este elemento para ver cómo esto después genera creencias en las culturas posteriores. Paseémonos un poco por la cosmogonía védica, o también llamada hinduista, que también trae su origen de los arios, de los persas y de toda esa gente que emigró hacia la India, constituyéndose panteones de dioses en una gran mixtura. Podemos conocer la Trimurti en el hinduismo, Brahma, Shiva y Vishnu,
el creador, el destructor y el regenerador. El regenerador, es decir, Él, Dios, regenera la especie porque tiene masculino y femenino, tiene androginia. Asimismo, en los Puranas y los Vedas tenemos a la diosa Gayatri, con sus 5 cabezas, controlando el poder sobre la tierra, el agua, el aire, el fuego, el éter, la encarnación sónica de Brahma. Ahí podemos ver la unidad en la diversidad. Ella está en Brahma, es decir, en el Dios de la cosmogonía hinduista. Ahí está la androgenia presente. Luego podemos citar al señor Shiva, Shiva Shakti, quien a su vez fue consorte de Durga, Kali, Devi. Ellos hacen posible la vida humana y otras manifestaciones de vida también. Tuvieron que aparearse. Por ejemplo, Shiva Parvati, Shiva el dios destructor, Parvati la diosa del saber, generan a Kartikeya el dios de la guerra y a Ganesha, quien es el dios que quita todos los obstáculos del camino, entre otras cosas. A su vez, Lord Ganesha después se aparea con la diosa Lakshmi, la diosa del amor, la diosa de la palabra, de la fortuna a través de la palabra, de la riqueza, para poder tener a sus 2 hijos. Aquí estamos viendo el uso de la sexualidad como origen divino, como origen innato, como origen natural, nada pecaminoso. Una cosmogonía interesante que es la grecorromana y donde van a aparecer unos elementos importantes, interesantes para la comprensión. En esta cosmogonía grecorromana, donde también el panteón diocesa es mixto, vamos a ver un mito teogónico interesante entre la rivalidad que había la diosa Atenea con Poseidón. Surge una humana llamada Medusa, hermosa, seducida por Poseidón en el templo de Atenea y violada. Un caso de seducción y de violación por parte del dios Poseidón. ¿Qué pasa? Medusa es convertida en un monstruo, es castigada por ser violada, es castigada y se convierte en un ser lleno de ira, de rabia, de venganza, de miedo, de odio, de ferocidad, de dolor, injustamente castigada. Bueno, sin contar que después fue decapitada por Perseo, que es una metáfora, a mi interpretación, donde se le elimina el conocimiento a la mujer. Lo que no se logra, porque inclusive de su cabeza emergió Pegaso, símbolo de la libertad y el desplazamiento total, sin cercos, y Crisaor, o la espada de oro,
En la cosmogonía nórdica también tenemos presente la creación a través de la destrucción y la regeneración. Destrucción de un dios y de sus partes, el nacimiento y la creación de todos los elementos: agua, tierra, fuego, aire, espacio o éter y sonido. También presente entre ellos la venganza, el castigo. Tenemos este caso donde una profecía decía: Nieto iba a asesinar al dios. Este dios, para evitar que su hija procreara, la castiga, el elemento castigo de nuevo, pero para evitar la procreación. Cuando en otros momentos se dice que la mujer está hecha es para procrear y cuidar. Y ha sido una metáfora a través de la historia. Él aísla a su hija en castigo, de manera que nadie la toque para que no se cumpliera la profecía, cosa que no ocurrió. El dios nórdico se aparea con ella y tienen trillizos y se cumple la profecía. Entonces están emergiendo elementos muy parecidos. Unos se castiga por usar el sexo, por tener la idea de liberarse, para que se evite la sexualidad, el uso de la sexualidad. Y en ningún momento se habla de amor. Antes de entrar a la parte ética o bioética, que para mí es un sinónimo, revisemos entonces que estos dioses, que son miles en cada cosmogonía, cohabitaron con muchas diosas y semidiosas en miles de generaciones. Pero también, aparte de esa creación y del uso de la sexualidad, mataban, castigaban, había traición, había adulterio. Entonces la sexualidad es muerte, es traición, es venganza. Es interesante detenernos en estos elementos y toda la influencia, todo ese tejido que después tiene influencia en el pensamiento moderno y posmoderno, que nos invitan a la reflexión. La morfología de la palabra explica interesante y sencillo el asunto del género, masculino y femenino y neutro. Pero la morfología del ser humano ya se sabe que queda desde una mirada ética. En la cosmogonía se consigue tanto que es un tema inacabado. Sin embargo, el doctor Saá nos hizo una referencia interesante cuando habló de Hermes Trismegisto, del hermetismo, que el Kybalión recoge su propuesta basada en 7 axiomas. El mentalismo,
la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, el proceso de causa y efecto y la generación. Se puede hacer énfasis no solo en la generación como principio nunca acabado, en la constante de la fuerza masculina y femenina en nosotros y en el universo, así como de la polaridad de lo masculino y femenino, sino de las otras 5 principios o axiomas, pero no es tema en este momento. Lo importante es saber que desde allí también podemos ver la sexualidad desde un punto de vista filosófico, ético y con unos principios que nos inducen no solo a disfrutarla, sino al desarrollo del conocimiento. Una vez visualizados algunos hechos de la cosmogonía de algunas culturas, vamos a revisar un poco el rol que tiene la ética en los tiempos, épocas y culturas. ¿Acaso es el piso para la rehabilitación de los principios del pensamiento humano, lo que no siempre coincide armónicamente entre lo que se piensa, se siente, se dice y se hace? Vale la pena retomar el pensamiento védico con influencias sumerias, asirias y egipcias para la construcción de ese panteón diocesa. Los filósofos Shankara, Ramanuja, Madra, Kapila, Patanjali trataron el bien como condición innata y del convivir del humano. Llamaron también a la subducción para la autoobservación consciente hasta las entrañas de las virtudes innatas. Orientaron asimismo a buscar la verdad absoluta, latente, innata en el ser humano. La verdad absoluta, Dios. Y otras verdades relativas de los distintos aconteceres de las vivencias y el conocimiento humano. Se nos ha dicho que somos hechos a imagen y semejanza. Ergo, somos divinos, somos también andróginos, por lo tanto, la cualidad masculina y femenina en nosotros. Aquellos filósofos que acabo de citar representan 3 escuelas filo-teo-onto-epistemológica: el monismo, el dualismo y el dualismo calificado. 3 escuelas y una misma esencia, Dios. Dicho esto, me suscribo a ese monismo de una de las escuelas Vedantas y suscribo, tal como lo refirió el doctor Sa en nutrida disertación el 30 de junio pasado, no solo por la teoría de los campos magnéticos presentes en todos y en todo, sino también por la energía de la conciencia o chit latente en cada uno de nosotros. Por lo tanto, si en la cosmogonía percibimos la androginia y Dios nos creó a su imagen y semejanza, entonces también somos seres andróginos. Su esencia está allí y el género es un indicador irrefutable. Sea entonces la sexualidad asimismo un don presente, innato, originario y divino, un regalo para el ser humano. Un llamado a la cruzada de reflexión de la posfilosofía en la entrada del poshumanismo ante una imagen dantesca, por ejemplo, dioses copulando y creando, y la robótica sexual o los humanos cyborg o androides sin creación de la especie
dominando lo cibernético, la medicina y otros campos. Es un tema para una profunda reflexión. Sigamos entonces con ética. Percibir y comprender la unidad en la diversidad humana para la convivencia de sociedades sanas. En este devenir de un gran complexus, como lo señalaba Morán, es cada vez algo sin piso, y la ética nos sacará del foso con la moral y los valores humanos que son sus instrumentos. Son elementos para la discusión y la investigación. Algunas de las reflexiones de cierre son las siguientes. Tenemos un número de 12. Número 1. Como la sexualidad humana es innata, vista en las diferentes cosmogonías que señalamos, en los diferentes panteones diocesas, está la presencia del castigo y la deshonra y el menosprecio, tanto más en la mujer que en el hombre. Hoy en día, a menores y ancianos. Número 2. Dios, diosas, semidioses, creadores andrógicos, copulan, crean, destruyen, regeneran, castigan. Hay presencia de la muerte, de la castración, de la homosexualidad, del lesbianismo, de contacto sin amor. Hay venganza, lujuria, burla, engaños, lo que incide en esa generación cultural y en el pensamiento y el conocimiento y en creencias ocultas que hacen daño hoy día. Número 3. Ver la sexualidad como un don de la procreación o del continuum humano es maravilloso. 4. La visible coincidencia de cosmogonías en la forma de la creación del universo y de los seres humanos con presencia de la sexualidad el 100% es un hecho innegable. Patrones como uso y desuso de la sexualidad a conveniencia de los dioses cuando se teme al destino profético. ¿Será acaso miedo o debilidad de dioses heredada en los humanos? 6. Cosmogonías y teologías, mitos y realidades culturales, reiterativas y presentes, así como la protección y la desprotección de algunos dioses, se oponen en algo que la ética llama el bien, el imperativo categórico de Kant, nunca dañar. Número 7. La presencia de la serpiente como símbolo de sabiduría en otras cosmogonías de castigo del mal coinciden en la sumeria, la hebraica, la védica, la grecorromana, la nórdica y la mesoamericana, dejando sin revisar otras coincidentes con este elemento y metáfora como Egipto, China, Japón, celtas y otros. 8. No dejemos atrás a la intuición intelectiva como método de excelencia de la filosofía, distinto al pálpito emocional, para acercarnos a ver lo que está allí y más allá y darnos cuenta del conocimiento oculto. 9. La cosmogonía hinduista tiene 3 grandes mitos de la creación. Uno es Dios despedazado e integrado a la creación y a todos los elementos de la creación del ser humano, coincidente con la nórdica, la mesoamericana, por ejemplo. El otro mito es que somos creados por el huevo cósmico
es el lingam, recostado en un yoni o cuenco, y cuyo ceremonial en ritos religiosos se le hace con un baño de leche. El tercer mito es la flor de loto, donde Brahma crea, Shiva destruye lo negativo y Vishnu renace, regenera. Cualquiera de estos tres mitos son coincidentes en otras cosmogonías. Hay una metáfora oculta y es la misma: la creación a través del poder del pensamiento en algunos casos y a través de la sexualidad en otros. Consideremos que Veda significa conocimiento, mientras que Biblia significa libro. En cualquiera de los casos tenemos allí mucha información cultural, mítica, religiosa, espiritual. Tenemos el Rig Veda, Atharva Veda, los Upanishad, el Dharma Sutra, los Puranas, el Mahabharata. Y ellos dicen Tat Tuam Asi. Eso traduce en sánscrito aquello tú eres. Nos vuelven a decir lo que dice Génesis. Somos hechos a su imagen y semejanza. Anunciar la diferencia entre los seres humanos por niveles de vida, de conciencia, de cultura, es válido. Pero el uso de la sexualidad debe ir más allá de lo reproductivo, como en los animales y en las plantas. La diferencia entre los seres humanos es ninguna desde el punto de vista de la sexualidad. Número 10. Sea la ética ante tales posturas cosmogónicas, tanto la ética convencional o conviccional, un gran recurso para que avivemos el carácter virtuoso en armonía con pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Número 11. La danza cósmica presente en el átomo y en cada uno de nosotros, en el uso de la sexualidad humana, con reproducción o no, es un vínculo inestimable aún por una gran cantidad de humanos. Número 12. Cuantificar la sexualidad es interesante porque en su uso y en sus efectos de todos los tiempos inmemorables sería el número infinito. Cualificarla sería innata, divina, unitaria, maravillosa, generosa, autorregeneradora, y ustedes pueden seguir agregando. Su uso, el uso de la sexualidad puede generar caos, ambigüedad, incertidumbre, problemas de autopoiesis, de todo el principio hologramático del tejido universal, cultural, religioso, espiritual, fenomenológico y complejo. La sexualidad es trascendental y primogénita, herencia maravillosa como el pensamiento y el lenguaje humano. Se vislumbra, por lo tanto, los principios de la complejidad que nos encamina a una disertación más profusa y profunda del tema. Saludo filósofos, escritores, escultores, músicos ancestrales que valorizaron a la sexualidad desde el deleite, la ética del bien y desde la energía del amor. Dios no ha muerto, Nietzsche. Sigue en la sociedad, en la cultura. Calderón de la Barca y, ¿por qué no?, Miguel de Cervantes. Sigamos soñando. En este sueño de la vida se vive, aunque los hologramas y muñecos para la sexualidad sean de acceso hoy día en la edad poshumana. Sensualidad y sexualidad de la mano del amor humano. El principio de géneros es
inescondible. Aunque haya cambios de sexo y de pensamientos, la psiquis humana es compleja, creativa y maravillosa.